mirada. Hoy, en Otra Mirada, Ricardo Sanguino es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. También es presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la misma Asamblea. Hoy en Otra Mirada, Ricardo Sanguino. Bien, nos encontramos en Otra Mirada con el señor Ricardo Sanguino. Él es diputado por la Asamblea Nacional por el PSV, el Partido Socialista Unido Venezolano, y es presidente en la Asamblea Nacional de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Buenos días, señor Sanguino, ¿cómo está? Buenos días. Por acá. Bien, gracias por su invitación a su programa. Y le damos un saludo bolivariano y revolucionario a los usuarios y usuarias de este medio de comunicación. Bien, bueno, la primera pregunta, antes de dar paso a mis compañeros, es que aquí en el Perú, en la prensa, sobre todo la prensa de derecha, congresistas también de derecha, vienen afirmando que Maduro es un presidente ilegítimo, que él no ha ganado las elecciones y que él ha hecho un fraude. ¿Qué tendría usted que decir respecto a eso? Bueno, lo primero es que eso es totalmente falso. Esa es la argumentación del candidato biperdedor, así lo llamamos en Venezuela, porque perdió las dos elecciones recientes presidenciales, en el cual trata de justificar ante sus seguidores de que su victoria fue truncada y le fue estafada, le pudiéramos el término así en electoral. Eso no es cierto. Todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos y Canadá, hoy han reconocido al gobierno legítimo, legal, del compatriota Nicolás Maduro. No hay ninguna prueba, y ha sido presentada por el candidato perdedor Capriles Radowski, que demuestre lo que anda diciendo por el mundo, de que se le robaron las elecciones. Hay dos grandes fantasmas que rondan esta idea de las elecciones venezolanas en diversos medios de comunicación internacionales y evidentemente también los peruanos que se plegan a este coro con facilidad. El primero tiene que ver con la violencia que estaría siendo desatada a partir de las elecciones y la victoria de Maduro ahorita en Venezuela, y la segunda es una especie de crisis económica, desabastecimiento, etc. ¿Cómo se siente ya? ¿Cuál es esa realidad que nos puedes contar que en verdad está ocurriendo y no lo que nos están diciendo los medios? Bueno, podemos comenzar por la parte de la supuesta crisis económica. Desde el pasado septiembre del 2012, los grandes grupos económicos que apoyaron a Capriles Radowski iniciaron una actividad de acaparamiento y de escasear, sustraer los productos de la cesta básica, de manera de tratar de generar en nuestro pueblo angustia que le permitiesen a Capriles Radowski poder captar descontento de parte de la población venezolana. Eso fue en las elecciones del pasado año 2012, cuando participó el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Ya desde allí comenzaron ellos a actuar y a generar situaciones de escasez en los productos básicos. Dice que no hay papel higiénico en Venezuela. Bueno, entonces esa situación también siguió una vez que se produce el deceso del presidente y tuvimos que ir a las elecciones por mandato constitucional ante la ausencia absoluta del presidente electo, Hugo Rafael Chávez Frías. Continuaron acentuando para desestabilizar el país y en lo económico y en lo social para buscar ellos beneficios políticos. Queremos decirle lo siguiente: en Venezuela, producto de las políticas de inclusión social, la población venezolana, que antes estaba excluida, hace 14 años atrás, más o menos el 60% de la familia venezolana estaban excluidas y había altos niveles de pobreza, hoy en día tienen acceso a la demanda de bienes y servicios esenciales. Desde luego, eso genera desajuste. Nosotros encontramos un país con una estructura productiva deshecha, resultado de la aplicación de las políticas neoliberales de apertura y de importación y bienes y servicios esenciales, que esa estructura no podía satisfacer la totalidad del incremento de la demanda y nosotros tuvimos que importar
y hoy en día continuamos importando la diferencia entre lo que se produce internamente y el total de lo que demanda nuestra población. Se produjeron, y por acciones, cambios en la conducta de la población. Yo siempre lo he dicho, recuerden ustedes que en el año 1989, con un acto que se conoce como el Caracazo, del 27 al 28 de febrero, se produjo escasez en el área metropolitana de Caracas y en las principales ciudades del mundo producto de esa situación. Bueno, la familia, en el imaginario venezolano, quedó eso. Entonces, ante cualquier situación que es manipulada, bueno, comienzan y van y compran más de los bienes que no tienen. Y si revisásemos algunas familias, fundamentalmente en lo que es la clase media baja, media alta, ¿no? Porque en nuestro pueblo él está consciente, ya sabe de lo que se trata y lo que se da. Ahí está la clase. Sí, yo tenía una pregunta, congresista. Se habla también de que el proceso venezolano, el proceso electoral venezolano, fue un proceso poco equitativo, digamos, no tanto el día de las elecciones puntual, sino el proceso. Aquí se vende mucho la imagen de que hay una prensa controlada por el gobierno, ¿no es cierto?, y que hay una prensa monocorde en Venezuela y que no hay espacio para la disidencia política. ¿Es eso así? Fíjese, en los medios de comunicación impresos, por ejemplo, fundamentalmente, está lo que llaman el Universal, está el Nacional, hay otro periódico que es de mucha circulación, que es de la cadena Capriles, que no tienen nada que ver directamente con el candidato, que es Última Noticia, es de circulación nacional. Esos tres ocupan el espacio de las prensas. Y nosotros tenemos lo que llaman el periódico VEA, periódico que es plenamente identificado con nosotros, que compara la circulación y la distribución y es casi que marginal con respecto. En los medios audiovisuales, en el caso hay 3, 4 televisoras nacionales, ¿sí? Venevisión, Televen, Globovisión, y en el caso, esas son las privadas, y la nuestra, la venezolana de televisión, ¿cómo llaman ustedes los expertos? El share, qué sé yo, el rating. Bueno, la venezolana de televisión, nosotros tenemos algo así como el 5% a nivel nacional. Y a eso usted le suma todas las redes locales, regionales, que se pegan. Bueno, la posición nuestra, como partido de la revolución, es poca. Ellos tienen todo lo contrario, ¿no? De manera que todos pudieron expresar, hicieron sus acciones en todo el país, circularon y participaron, así no hubo ninguna restricción para que pudiesen difundir sus propuestas. Vamos a tener que hacer un primer corte y seguimos conversando con el diputado Ricardo Sanguino, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente también de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico en Venezuela. Volvemos en Otra Mirada. Bueno, seguimos en Otra Mirada Radio, seguimos con nuestro invitado Ricardo Sanguino, parlamentario venezolano. No olviden que pueden seguirnos también en el Twitter, Otra Mirada Perú, y por nuestra página de Facebook, y que también nos pueden buscar en otramirada.pe. Y Carlos Bedoya se había quedado con una pregunta. Sí, bueno, yo lo que quería decir, diputado Sanguino, era este tema de los incidentes de violencia que siguieron a la elección de abril, ¿no? Aquí se puso en los medios de comunicación como que los incidentes de violencia eran provocados por los partidarios de Maduro que querían imponer el fraude. Eso más o menos el mensaje. Y se veían unas imágenes de locales quemados, algunas cosas. ¿Qué tiene que decir? Sí, bueno, precisamente nuestra presencia acá en el Perú es para decir nuestra verdad. El día 14 de abril de 2012, al saberse los resultados, inmediatamente al siguiente día, el candidato perdedor Capriles Radosky llamó a través de los medios de comunicación, fundamentalmente Globovisión, que tiene una buena sintonía, a su pueblo, a sus seguidores, salir a la calle, a expresar su odio, su rabia
y comenzaron a agredir y a asediar centros de desarrollo de diagnóstico integral, en una red de atención de servicios de salud pública gratuita para nuestro pueblo. Hay un hecho allí que un periodista de derecha, Nelson Bocaranda Sardi, en su Twitter envió mensajes diciendo que en los centros de diagnóstico integral estaban todo el material electoral que permitía verificar el fraude. Bueno, hacia allá fue los de ellos seguidores tirando bombas molotov, tiraron bombas molotov con muchas sedes. La sede de nuestro partido allá en mi estado, el estado Táchira, que es frontera con Colombia, también lanzaron bombas molotov, asediaron oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral. Ese hecho dio 11 muertos, que son muertos, son venezolanos. Nosotros los llamamos nuestros mártires de la revolución, producto de actos vandálicos fascistas de parte de Capriles Radonji. En esos mismos días se decía ese paralelismo, ¿no? Lo colocó Carlos Alberto hace un rato, entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces, claro, usted ahora nos está diciendo que en realidad lo que informó la prensa fue bastante sesgado aquí, que los 11 muertos fueron más bien chavistas. El ataque provino de los sectores de Capriles o de los partidarios de Capriles hacia los centros de diagnóstico integral. Entonces, pero cuando se construyó esa verdad de que es más bien los chavistas que salían, que incendiaban locales, se hacía un paralelo con los Cuatro Suyos, que se vivió acá en el Perú, se hacía ese paralelo con infiltraciones montesinistas, y que finalmente Maduro es Fujimori y ese proceso es el fujimorismo. ¿Qué tiene que decir? Hay una diferencia, pero abismal, entre lo que fue aquí en el Perú el fujimorismo y lo que es la revolución bolivariana en Venezuela. Nosotros somos una revolución profundamente democrática, y tan democrática es que hemos demostrado que en los procesos electorales, que en otros países es obligatorio de participar, para nosotros es un instrumento más de participación del pueblo, un instrumento de participación protagónica. No es que usted va a votar obligado y no hay una discusión previa de lo que se debate, de lo que se discute, de lo que se propone. Es la intención de yo me imagino a los expertos en comunicación o algo así, que lo que aprendieron lo distorsionan y lo utilizan más para no decir la verdad, sino di 1000 veces una mentira y la convertirás en verdad. Es lo que ellos han hecho. Nicolás Maduro es el primer presidente chavista. Es una persona, la conozco desde que estábamos en el Parlamento, trabajador, obrero, que no ha escondido su condición de obrero. Nuestra gente, nuestros líderes, ninguno tiene vínculos ni proviene de grandes familias con poder económico, ni está allí para defender los intereses de grupos económicos. Ninguno. Son personas, son dirigentes producto de la lucha para la justicia, para el beneficio del pueblo, y eso lo demostró, y eso fue el legado que dejó nuestro líder fundamental. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Venezuela y poder constatar lo que decimos, es una democracia participativa y protagónica. Si yo le puedo decir a ustedes que allá hay redes de medios de comunicación alternativos del pueblo organizado, lo que nosotros llamamos los consejos comunales, que ¿quién pudiera imaginarse en otro país que el pueblo, un productor campesino, un trabajador, opere un medio de comunicación y exprese su voluntad, su opinión a través del mismo? Sí, eso de la democratización de medios es también una urgencia acá en el Perú, así que en eso nos podemos identificar. Una pregunta que podría ser un poquito más incómoda es que de todos modos la victoria de Maduro ha sido por un margen relativamente escaso.
¿cierto? Y eso deja un clima, me imagino, donde se facilita una polarización, justamente encaja este discurso, vamos a reclamar que esto ha sido fraude, de manera más simple, porque el margen ha sido mínimo. ¿Cuáles son las acciones para enfrentar de todas maneras un porcentaje que lo han tenido adverso en esta ocasión? O sea, hay que ver el panorama, digamos, real, ¿no? Entonces, ¿cómo están pensando ese reto, asumir ese reto? Sí, es decir, si nosotros estamos empeñados en la construcción de un sistema democrático, participo y protagónico, entonces cuando evaluemos el resultado de Hollande, que le ganó a Sarkozy, que fue algo así como por 20.000 votos, y con una participación no tan importante como la nuestra, que fue el 80%, alguien no cuestiona la diferencia entre los votos nuestros con respecto a Capriles. Fue algo así como 250.000 votos. Lo que sucede es que se acostumbraron la oposición a ser derrotados por el líder fundamental, Hugo Rafael Chávez Frías, que 1,5 millones de votos era la diferencia. Ahí no había cualquier duda. Ahora, en nuestro caso, y nosotros hemos reconocido, hubo un importante sector de militantes nuestros, militantes del chavismo, que se abstuvieron. Una cifra importante, alrededor de 800.000 personas. Esas son evaluaciones que se hacen después de los procesos electorales, que ante el hecho de no estar presente el líder de la revolución, se abstuvieron. Pero fíjense usted, el resultado, 7.500.000 votos. Y bueno, y nosotros reconocemos que la derecha también remontó, que tuvieron, yo lo digo sin ningún empacho, una victoria política, pero no fue una victoria electoral. Nosotros tuvimos una victoria política electoral, a pesar de lo que aconteció. Había que estar en Venezuela, había que estar el día, la semana, que tuvimos que ampliar el tiempo para hacer los oficios velatorios del presidente Chávez, de la gente en la calle, millones de gente que pasaban más de 24 horas por ir a ver el cadáver. Bueno, ¿eso qué genera? A cualquiera de nosotros que somos seres humanos, nosotros somos seres humanos como todos los seres humanos de la tierra, y tenemos sentimientos. Y hubo gente que se inmovilizó y llegaban a decir, no, Maduro no es Chávez. Siempre Maduro lo dijo, que él no era Chávez. ¿Cuál es ahora, digamos, cuáles son las perspectivas, ¿no? Porque hemos hablado del proceso electoral, hemos hablado de antes del proceso electoral, pero ¿cómo ve usted el escenario que se le presenta al chavismo sin Chávez o al presidente Maduro? Le quedan 6 años por delante, ¿no es cierto?, de gobierno, tiene que completar 6 años. Claro, fíjese, nuestra revolución siempre se ha venido ejecutando por etapas. Y nosotros entramos en una nueva etapa, otra etapa de nuestro proceso revolucionario. Demostramos que al que aún no está presente nuestro líder máximo eterno, estamos plenamente y tenemos un pueblo identificado con su revolución. Hemos tenido inconvenientes, como todo proceso revolucionario. Nuestro fundamental enemigo es el imperialismo norteamericano y todos sus avatares que están en Venezuela y en el mundo. El imperialismo no quiere ver que un pueblo soberano que se libere como el venezolano sea ejemplo en el mundo. Eso no lo quiere ver. Ahora, ya se iniciaron una serie de conversaciones, porque hemos tenido problemas en la parte de la producción con sector privado. El presidente Nicolás Maduro ha iniciado un proceso de diálogo y conversaciones. Allá estuvo el dueño de la mayor red de distribuciones alimenticias, que es el Grupo Polar. Se convocaron y asistieron representantes de medios de comunicación, y se aplicó y se está poniendo en práctica el gobierno de calle con el pueblo. En estos días se anuncia que el ex candidato Enrique Capriles va a llegar a Lima. ¿Qué opinión le merece esto? Ya estuvo, hace unas semanas estuvieron algunos parlamentarios y miembros de la oposición venezolana en el país, y para los próximos días se anuncia la venida de Enrique Capriles. ¿Qué opinión le merece esto? Claro, él anda en una etapa de desesperación. Como no ha podido demostrar que hay fraude, él ha mantenido alentando a sus seguidores, vamos por el triunfo, seguimos trabajando, seguimos luchando,
y quiere fortalecer el apoyo internacional. Fíjense la actitud, yo diría que esquizofrénica, que cuando fueron a los actos velatorios del líder y a la proclamación de Nicolás Maduro, que estuvo allá la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, estuvo la presidenta de Brasil y otros presidentes, él declaró públicamente que a qué venían esos presidentes aquí, que se le deben a Venezuela, páguenle a Venezuela lo que le deben. Y después va a esos países a tratar de que le apoyen en una cruzada de ultraderecha y a este momento siente que se siente solo. Diputado Sanguino, lamentablemente el tiempo se ha acabado y solo para finalizar, si nos podría dar usted, ¿qué le diría usted a la gente que nos está escuchando, a la gente que piensa que Venezuela está en el caos, que Venezuela está que se derrumba económicamente? ¿Qué le diría usted a esa gente? Mire, nosotros tenemos fe que los pueblos latinoamericanos y los pueblos del mundo tienen bien claro cuál es la situación en Venezuela. Ellos están claros, nosotros hemos asistido a otros medios de comunicación, hemos ido a espacios aquí en Lima y observamos una claridad meridiana en el pueblo. En el pueblo, ese pueblo que tiene fe en que la revolución bolivariana representa la esperanza para los pueblos del mundo. Estamos nosotros aplicando un principio bolivariano de Simón Bolívar, la unidad de los pueblos, la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos. Y ese es el mensaje bolivariano. Bien, muchas gracias. Han sido las palabras de Ricardo Sanguino, diputado por la Asamblea Nacional por el PSV, Partido Socialista Unificado de Venezuela, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del Congreso. Muchas gracias y regresamos en otra mirada.